por lo general se ha entendido que el pensamiento nacional había sido una invención del nacionalismo argentino de la década del 30. Pero me parece que es mucho más interesante ligar la idea del pensamiento nacional, no a ese momento, sino a un momento anterior, un momento precisamente romántico, ¿no? Y mucho de lo nacional tiene que ver con la imaginación del romanticismo, no solamente en la Argentina, sino en todo Occidente. En el caso argentino, en particular, esa imaginación sobre lo nacional y ese empecinamiento por entender lo nacional, quizá tenga uno de sus puntos más altos en la obra de Sarmiento. Es en el propio Facundo, donde Sarmiento en 1845 lo que escribe intenta dar cuenta de la particularidad, dice él, de este volcán, que no es uno de los tantos volcanes subalternos, ¿no?, que entran en ebullición en América, sino que es particular, que es distinto, que no se parece a todos los otros. A partir de esta definición tan fuerte de Sarmiento, definición que además a Sarmiento le sirve para decir que aquellos viajeros, intelectuales, escritores europeos que intentan entender algo de este volcán, nuevamente con esa figura, y como no lo comprenden rápidamente, prefieren la generalización. Es uno de los tantos volcanes. Digo, si Argentina y el pensamiento que la Argentina necesitara fuera tan solo un pensamiento posible de acoplar con facilidad al de toda otra región del mundo, o incluso de América Latina, evidentemente estaríamos negando la singularidad problemática de la Argentina. Para Sarmiento, la Argentina tiene una singularidad. Bien, singularidades que hacen a su formación, que hacen a su vida política en ese entonces. Rosas es una de ellas, Facundo es una de ellas. Podemos decir con absoluta tranquilidad y sin correr riesgos que el peronismo es una singularidad argentina. La tipificación del pensamiento nacional, nacional popular, como una tipificación que se veía obligada a expulsar a Sarmiento, solamente es tal para quienes no quieren ver que tanto en estos años, y a niveles gubernamentales como a niveles microfísicos o a niveles de instancias intermedias de gestión del Estado, a Sarmiento se le está dando un lugar muy importante, y un lugar distinto, y un lugar en donde no es el rechazo del revisionismo más, si se quiere, rancio, o sin poner ese adjetivo que tiene una carga negativa, el revisionismo más clásico podía expulsar a Sarmiento. En este caso no nos encontramos en una situación de ese tipo, sino al revés, la posibilidad de incorporar a Sarmiento. Bien, y en verdad nos sentimos en más de un aspecto todos ligados a su figura. Yo creo que el peor favor que se le ha hecho a Sarmiento se lo han hecho a los sarmientistas, que intentaron construir de él una estatua impoluta, ¿no? O un mero cultor de enormes y maravillosos ideales, y olvidaron lo que había sido el Sarmiento político, que llevó a la masacre de gauchos, lo que se sabe, ¿no? Rey sangre de gaucho, ¿no?, que es lo único que tienen de humanos, como le escribió a Mitre en el mes de septiembre de 1861. Ahora, también Sarmiento fue un hombre que gobernó, que buscó gobernar y pretendió gobernar y gobernó un país que es muy difícil de gobernar. En ese sentido también hay un Sarmiento político que nos parece interesante. Y sobre todo, me parece a mí, lo más interesante es el Sarmiento escritor. Bien, que creo que es indescindible del Sarmiento político, y el Sarmiento escritor es el Sarmiento que es capaz de nombrar, dar cuenta, sumar argumentos que le son hostiles a su gran argumento. Sin embargo, Sarmiento lo nombra, lo dice. Eso es algo increíble, tiene mucho que ver casi con una situación de genio. Sarmiento es capaz de, en un libro, genial libro, ¿no?, que es para él el último capítulo de Civilización y Barbarie, el libro que arranca con Aldao, sigue con Facundo y termina con la biografía del Chacho Peñalosa, donde Sarmiento
cuenta la guerra que le hizo al Chacho Peñalosa por estas tierras también, la batalla de Caucete, acá nomás. Sarmiento, sin embargo, explica a qué obedecía la rebelión de las montoneras en La Rioja, y lo explica con una claridad que probablemente no haya habido después historiador que haya tenido esa claridad. Y el problema central es las grandes familias de La Rioja le roban desde la llegada de los españoles, ¿sí?, a esas tierras, les roban las mejores tierras, es decir, las tierras que son más fáciles, ¿sí?, de irrigar, ¿sí?, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a los gauchos. Ante esa situación hay permanentemente rebeliones. El Chacho es expresión de esas rebeliones. Sarmiento lo explica, lo dice, después dice que al Chacho hay que matarlo y cuenta cómo lo mata, pero al mismo tiempo explica esto, lo dice. Hay algo ahí que es notable, que es su capacidad para nombrar al mundo cuando era parte del liberalismo argentino, y no solamente del liberalismo argentino, del liberalismo, estar siempre mucho más tentado en nombrar las ideas que a los hombres, que a las clases, que a las luchas, que a lo que ocurre. Bien, y Sarmiento tiene esa otra pulsión, que es hacia lo que ocurre, hacia las luchas, hacia los hombres. Me parece que en este sentido es ejemplar, ¿no? A mí me parece que hay algo de madurez, es decir, no se trata de estar de acuerdo con Sarmiento, sino que se trata de entender que una cultura es más rica cuando sabe tener compañías como la de Sarmiento. No quiere decir estar de acuerdo con él, sino aceptarlo como compañía dentro de una constelación, ¿bien?, en la que queremos construir un futuro. Y Sarmiento ahí, por supuesto, tiene un lugar notable, ¿no?